Esa persona no desapareció porque es cobarde. No desapareció porque es narcisista. Y definitivamente no desapareció porque tú no eras suficientemente importante. Desapareció porque tú, sin saberlo, activaste la parte más primitiva, más aterradora y más descontrolada de su psique. Y cuando eso sucede, el cerebro entra en modo de supervivencia pura. Huida. Desaparición. Ghosting. ¿Por todas las funciones psíquicas? Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando la mente humana y puedo garantizarte, lo que tú llamas frialdad es en realidad pánico absoluto disfrazado de indiferencia. Ya pasaste por esto, lo sé. Todo estaba bien, las conversaciones fluían, tal vez hasta había planes en marcha. Y de repente, silencio. Los mensajes ya no se responden. Las llamadas van directo al buzón de voz. Es como si la persona se hubiera evaporado del planeta. Y te quedas ahí, en WhatsApp, mirando esas dos marquitas azules, pensando, ¿qué hice mal? Peor aún, empiezas a revisar cada conversación, cada palabra, cada gesto, buscando el momento exacto en que todo se desmoronó. Pierdes noches de sueño tratando de descifrar el misterio. Y la respuesta, querido mío, te va a sorprender, no hiciste nada mal. Simplemente tocaste, sin querer, algo que esa persona no tiene la menor capacidad psicológica de procesar. Déjame explicarte un concepto que desarrollé en 1921 y que hasta hoy es mal comprendido, la función inferior. No es la sombra. No es trauma de infancia. Es algo mucho más visceral. Es la parte de tu psique que nunca se desarrolló, que permaneció infantil, primitiva. Y cuando esa función se activa en una relación, ya sea por intimidad emocional, por confrontación, o simplemente por vulnerabilidad real, la persona no elige desaparecer. Ella necesita desaparecer. Es instinto de supervivencia psíquica. Y antes de que pienses que estoy exagerando o defendiendo a quien te lastimó, quédate hasta el final. Voy a mostrarte exactamente qué sucede en el cerebro de quien desaparece, porque no tiene nada que ver contigo, y, más importante, como nunca más te vas a sentir culpable por eso. Y si eres nueva aquí en el canal, considera suscribirte, porque vamos a sumergirnos profundamente en la psique humana de una manera que nunca has visto antes. Vamos directo al grano. En 1921, publiqué Tipos psicológicos y expliqué algo fundamental: cada persona tiene 4 funciones psicológicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo: solo desarrollas bien una o dos de esas funciones durante la vida. Las otras se quedan atrás. Y la que se queda más atrás, la que nunca madura, la que permanece con la madurez emocional de un niño de 5 años, esa es tu función inferior. Y no se queda quietecita esperando. Cuando se activa, explota con la fuerza de un volcán primitivo. Marie-Louise von Franz, mi discípula, pasó años estudiando este fenómeno y descubrió algo fascinante: la función inferior no es apenas menos desarrollada, es literalmente opuesta a tu función dominante, como si fueran enemigas mortales dentro de la misma psique. Imagina que eres una persona extremadamente racional. Tu pensamiento es dominante. Resuelves problemas, analizas situaciones, tomas decisiones lógicas. Maravilloso. Pero, ¿qué pasó con tu sentimiento? Se quedó subdesarrollado, infantil, aterrorizado. Ahora imagina que comienzas una relación y la persona te pide hablar sobre sentimientos, abrirte emocionalmente, tener una conversación seria sobre lo que estás sintiendo. Para tu ego consciente, esto parece razonable. Pero para tu función inferior, es como pedirle a un adulto racional que enfrente un monstruo de pesadilla sin armas, sin luz, sin mapa. Es terror puro. ¿Y qué hace cualquier animal en terror puro? Huye. Desaparece. Sin explicación, sin racionalización, sin despedida. Y lo más interesante, cuanto más desarrollada está la función dominante, más primitiva y aterradora es la inferior. Un genio de la lógica puede ser un bebé emocional. Un maestro de la intuición puede entrar en pánico con tareas prácticas simples. Aquí está el problema: la persona que desaparece no sabe que está siendo controlada por la función inferior. Para ella, parece que está tomando una decisión racional. Piensa: esta relación no es para mí, no estoy listo, necesito espacio. Pero eso es el ego intentando darle sentido a un impulso primitivo. La verdad, entró en pánico psicológico. No fue elección consciente. Fue reflejo de supervivencia. ¿Y para ti, qué quedaste del otro lado? Parece frialdad,
crueldad, desprecio. Pero no lo es. Es miedo absoluto disfrazado de indiferencia. Y esto, querido mío, cambia completamente la forma en que debes interpretar lo que sucedió. Piensa así, la función inferior es como un músculo que nunca usaste. Está atrofiado. Ahora imagina que alguien te lanza a una competencia olímpica y te pide que uses exactamente ese músculo atrofiado para ganar. No puedes. Entras en pánico. Sales corriendo. Es exactamente eso lo que sucede cuando una relación exige que la persona use la función psicológica que nunca desarrolló. No es mala voluntad. Es incapacidad real. ¿Y lo más fascinante? Semanas o meses después, cuando la función inferior vuelve a dormir, la persona mira hacia atrás y piensa, ¿por qué diablos huí de aquello? Porque no fuiste tú, amigo mío. Fue el niño aterrorizado dentro de tu psique tomando el control del volante. Ahora déjame mostrarte cómo funciona esto en la vida real, porque teoría sin práctica no sirve para nada. Imagíname a mí, Carl Jung, en el año 2025, con WhatsApp instalado en el celular. Estoy en una relación moderna. La persona me envía un mensaje a las 11 de la noche, necesitamos hablar sobre nosotros. Siento que estás distante. ¿Podemos hablar sobre lo que estás sintiendo? Mi función pensamiento dominante lee esto y analiza, conversación racional sobre el estado de la relación. Razonable. Pero entonces, desde el fondo de mi psique, la función sentimiento inferior, ese niño de 5 años aterrorizado, despierta y grita, peligro. ¿Emociones? Vulnerabilidad. Huye. Huye ahora, ¿y qué hago? Dejo el mensaje en visto. Apago el celular. Desaparezco por 3 semanas. Cuando vuelvo, envío, disculpa, estaba ocupado. ¿Ocupado con qué? Ocupado huyendo de mi propio terror psicológico. Y lo peor, durante esas 3 semanas, realmente creo que estaba ocupado, porque el ego consciente necesita justificar el comportamiento de la función inferior de alguna forma que tenga sentido racional. O piensa en esta, programas una cena romántica. Todo perfecto. Velas, vino, esa conversación agradable. Entonces, en medio del postre, dices algo como, ¿sabes? Realmente me gustas. Creo que esto puede convertirse en algo serio. Para ti, es una declaración hermosa. Para la persona del otro lado, si su función inferior es sentimiento o intuición, es como si acabaras de encender una alarma de incendio dentro de su cabeza. Su mente consciente intenta procesar, esto es bueno, ¿no? La intimidad es lo que las personas quieren. Pero la función inferior está gritando, compromiso. ¿Expectativas? ¿Emociones reales? ¿Peligro máximo, resultado? La persona termina la cena, da un beso de buenas noches, llega a casa, y ahí viene la crisis nocturna de las 3 de la madrugada. Ese insomnio acompañado de pensamientos como, no puedo hacer esto. Necesito salir. Ahora. Al día siguiente, bloqueo en las redes sociales. Número cambiado. Evaporación completa. Y te quedas ahí pensando, pero la cena estaba tan buena. Sí, lo estaba. El problema no fue la cena. Fue el terror primitivo que activaste sin querer. Y está este clásico también, tienen un desacuerdo pequeño. Nada grave. Envías un mensaje, oye, creo que necesitamos resolver lo que pasó ayer. ¿Podemos hablar? Pedido simple, maduro, adulto. Pero si la persona tiene pensamiento o sensación como función inferior, su cerebro traduce esto como, ¿quieres que navegue por un laberinto emocional oscuro donde no tengo mapa, linterna ni brújula? ¿Y qué hace? Desaparece. No porque no le importa, sino porque la función inferior entró en acción y transformó un pedido de conversación en amenaza existencial. Literalmente no puede ver que es solo una conversación. Para ella, parece enfrentar un dragón sin escudo. 3 meses después, vuelve como si nada hubiera pasado, ¿y qué tal? ¿Todo bien? Y piensas, ¿todo bien? ¿Desapareciste por 3 meses? Pero para ella, fue el tiempo necesario para que la función inferior volviera a dormir y el ego racional recuperara el control. Fascinante, ¿no? Y completamente desesperante si estás del otro lado. Entonces, después de reír de estas situaciones absurdas, vamos a lo que realmente importa. ¿Cómo aplicas esto en tu vida? Porque entender la teoría es interesante,
Pero, ¿qué haces cuando estás del lado de quien fue abandonado? O peor, cuando te das cuenta de que eres tú quien tiene ese patrón de desaparecer. Vamos a ser prácticos. Y vamos a ser honestos también, no existe solución mágica. Pero existe comprensión que libera. Alfred Adler, mi colega y rival, seamos honestos, diría que la persona que desaparece está creando lo que él llamaba distancia de seguridad, una forma neurótica de proteger la autoestima frágil. Y no estaba equivocado. Pero lo que Adler no desarrolló fue cómo esa distancia se manifiesta neurológicamente a través de las funciones psicológicas. La función inferior es el mecanismo exacto. Es el botón de pánico que dispara la huida. Ahora, si tú fuiste la persona abandonada, escucha con atención. Primer paso, deja de personalizarlo. Sé que duele. Sé que parece que fue sobre ti. Pero no lo fue. Tocaste la herida psicológica más primitiva de esa persona, y reaccionó como un animal herido, huyendo. Y aquí está lo que necesitas entender visceralmente: si esa persona tiene la función inferior no desarrollada, puedes ser la persona más perfecta del mundo que igual va a desaparecer. No se trata de lo que dijiste, lo que hiciste, cómo actuaste. Se trata de la incapacidad de ella para procesar intimidad real. Segundo paso, observa el patrón. ¿Esa persona desaparece siempre que hay intimidad real? ¿Siempre que hay conflicto? ¿Siempre que hay vulnerabilidad emocional? Si es así, estás viendo la función inferior en acción. Y aquí viene la parte difícil: ese patrón no cambia sin trabajo psicológico profundo de su parte. Tercer paso, decide conscientemente. ¿Quieres quedarte esperando que esa persona madure psicológicamente, lo que puede tomar décadas, o quieres seguir adelante? No hay respuesta correcta. Pero ahora sabes, no se trata de ti. Nunca fue sobre ti. ¿Y si tú eres la persona que desaparece? Primero, reconoce el patrón sin juzgarte. Mira hacia atrás y observa: ¿huyes cuando las cosas se ponen emocionales? Cuando hay expectativas. Cuando hay intimidad real. Esa es tu función inferior gritando. Y no sirve culparte, la culpa no desarrolla funciones psicológicas. Segundo, identifica cuál es tu función inferior. ¿Eres superracional y huyes de los sentimientos? Función sentimiento inferior. ¿Vives en el mundo de las ideas y huyes de lo concreto? Función sensación inferior. ¿Eres ultrasensible a las emociones de otros pero no puedes planear el futuro? Función pensamiento inferior. Tercero, desarrolla esa función gradualmente. No sirve zambullirse de lleno, eso solo va a activar el pánico de nuevo. Pasos pequeños. Si tu función inferior es sentimiento, empieza nombrando 3 emociones por día. Solo eso. Si es pensamiento, practica tomar una decisión lógica pequeña por día. Si es intuición, intenta imaginar una posibilidad futura por semana. Pequeño. Gradual. Sin presión. Un terapeuta ayuda mucho. El autoconocimiento ayuda mucho. Pero principalmente, avisa a las personas. Di: cuando las cosas se ponen intensas emocionalmente, tengo tendencia a alejarme. No es sobre ti. Es sobre cómo funciona mi psique. Si esto sucede, dame 48 horas y vuelvo para conversar. La honestidad radical es el antídoto para el ghosting. Ahora, seamos realistas sobre qué esperar. Si estás del lado de quien fue abandonado y decides dar una segunda oportunidad cuando la persona regresa, y va a regresar, porque la función inferior siempre vuelve a dormir, espera lo siguiente: en las primeras 2 o 3 semanas, va a aparecer la persona más presente del mundo. Va a responder rápido, va a estar disponible, va a parecer que cambió. Hasta que toques de nuevo la herida primitiva. Puede ser en 1 mes, puede ser en 6 meses. Pero va a suceder. Entonces el ciclo se reinicia. ¿Obstáculo común? Vas a pensar que esta vez es diferente. Ah, pero ahora entendió. No. No entendió. A menos que esté activamente trabajando la función inferior con terapia profunda o autodescubrimiento real, y vas a saber si lo está haciendo, porque va a hablar de eso, va a compartir las dificultades, va a pedir paciencia de forma consciente. ¿Y si tú eres quien desaparece y estás intentando cambiar? Obstáculo común: vas a sentir ganas de huir de nuevo. Cada vez. Y va a ser fuerte. Tu mano va a picar para bloquear el número.
Tu mente va a inventar 1000 justificaciones racionales. ¿El secreto? No actuar en el impulso. Espera 48 horas. Respira. Escribe lo que estás sintiendo, pero no lo envíes. Habla con alguien de confianza que conoce tu patrón. Y entonces, cuando la función inferior se calme, tomas la decisión con el ego consciente al mando, no con el niño aterrorizado. Y a veces, la decisión consciente va a ser realmente salir de la relación. Pero al menos será una decisión, no una huida. Entonces, recapitulando, cuando alguien desaparece de tu vida sin explicación, no es crueldad calculada. Es terror psicológico primitivo. Es la función inferior, esa parte subdesarrollada de la psique, tomando el control y activando el modo de huida. Y aquí está el insight que quiero que quede en tu mente: no puedes controlar la madurez psicológica de otra persona. Pero puedes controlar cómo interpretas su comportamiento. Y cuando entiendes que no fue sobre ti, que fue sobre la incapacidad de ella para procesar intimidad, vulnerabilidad o conflicto, te liberas. Te liberas de la culpa, de la duda, del «¿qué hice mal?». No hiciste nada mal. Simplemente fuiste demasiado real para alguien que todavía vive escondido detrás de sus propias defensas primitivas. Ahora quiero saber de ti: ¿ya fuiste abandonado sin explicación y te quedaste meses culpándote? ¿O eres de los que desaparecen y estás empezando a entender por qué? Cuéntame en los comentarios cuál es tu función inferior. ¿Huyes de las emociones? ¿Huyes de lo concreto? ¿Huyes de las ideas abstractas? Vamos a crear una comunidad de autoconocimiento real aquí. Sin juicios. Solo comprensión. Y si este vídeo te hizo ver algo sobre ti o sobre alguien que te lastimó, deja el like aquí abajo. Comparte con esa persona que necesita entender esto, ya sea porque fue abandonada o porque es quien desaparece. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Cada semana traigo análisis psicológicos profundos sobre comportamiento humano, siempre basados en mi teoría y en la de otros pensadores que tomaron la psique en serio. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y recuerda siempre, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando entiendes que la desaparición viene de la oscuridad primitiva de la función inferior, no de maldad, no de frialdad, sino de miedo no reconocido, finalmente puedes seguir adelante. Con sabiduría. Con dignidad. Y sin cargar culpa que nunca fue tuya. Hasta la próxima.